Bien, nos quedamos acá el día de ayer. Vimos sobre los vitrales y comenzamos sobre la pintura mural. Les decía que en las iglesias en donde lo que abunda son vidrieras, o sea, los vitrales, hay menos pintura mural, menos pintura al fresco. Y en los lugares en los que hay más pintura al fresco, pues por el contrario, ¿verdad? Vamos a encontrar menos claristorios, menos vitrales. Especialmente en la región de Italia, vamos a encontrar bastante pintura mural, lo que se llama pintura al fresco. La tradición para esa región es la misma, desde la época románica, pues se prefirió pues, amplios espacios llenos de pinturas en ese lugar. Y como estamos hablando del lugar donde estaba la capital romana, pues entonces hay como esa afición siempre de pintar todos los espacios, todos los edificios. Eh, Pinturas al fresco, mosaicos en algunos casos, pero principalmente es pintura al fresco la que vamos a ver. La mayoría son narraciones religiosas las que vamos a ver por ahí. Esta, por ejemplo, es un detalle. Esta representa el anuncio del ángel a los pastores de que ha nacido un Salvador y que vayan y que lo van a encontrar en un pesebre, según se cuenta en ese episodio que corresponde a la Natividad. Entonces, en la imagen lo que se observa es eh, un pastor mayor, ¿ya? Que está como observando hacia el cielo. Hay un perrito por acá, si se fijan, que está ladrando al cielo, seguramente pues sorprendido, asustado de lo que se observa sobre ellos. Allá al fondo vemos una pequeña cabrita que está comiendo en la punta de una montaña, como la dimensión de la situación contextual en la que los pastores estaban. Y otro pastor por acá pues tocando música. Acá. Se agregan a las pinturas elementos arquitectónicos como esos que ven acá en la parte superior. Y bueno, ahí el ángel con un ángel alado, nimbado. Y acá abajo estas son ovejas. Están durmiendo las ovejas y pues a los pastores los despierta el ángel que les anuncia. Este es otro tipo de pintura también. Este principalmente es monocromático. Eh, Se refiere a la crucifixión y a Cristo pues como rey en el cielo, en un trono en la parte superior, si se fijan. Aquí. Y luego esta, que es el referente cuando se habla de gótico, acerca de la pintura mural en Italia, la capilla Scrovegni en Padua. Esa es una capilla de carácter funerario, o sea, ahí hay lugar donde se depositaban los cuerpos de los obispos o personas importantes que fallecían. El programa iconográfico, bueno, antes primero, ¿recuerdan qué es programa iconográfico? ¿Alguien que me pueda decir qué es un programa iconográfico? Dígame. Dijo que era un tema en específico para el retablo. Muy bien, es el tema particular del que trata el retablo, eso es correcto. Entonces, si nos dice que el programa iconográfico está centrado en la Virgen, eh, incluye aún episodios en los que se habla acerca de los padres de la Virgen María, que son San Joaquín y Santa Ana, según se dice en el cristianismo, Joaquín y Ana. Eso, por cierto, no aparece no está en los evangelios canónicos, eso se encuentra en los evangelios apócrifos, ahí es donde se ve sobre eso. Y también hay otra sección en la que habla acerca del ciclo de Jesús, escenas de los evangelios principalmente, eh, desde la Anunciación, que tiene que ver con María también, hasta la infancia de Cristo, Pentecostés y la Asunción. Esos son los temas que trata. También hay una alegoría del juicio final con los vicios y las virtudes
a los que, bueno, los vicios que de la humanidad y las virtudes a las que se tiene que aspirar. Eso es lo que se ve en la capilla Scrovegni de Padua. Aquí tenemos la imagen. Vean, en los laterales están las imágenes referidas a María y a Jesús. Esto es igual que en los retablos, que debe de encontrarse cuál es la imagen más antigua, y a partir de esa, o la escena más bien que representa lo más antiguo, y a partir de esa comenzar a revisar el resto de imágenes para armar pues esa historia que se cuenta a través de las imágenes. Y al final, al fondo, esa es una representación del juicio final, siempre a la diestra de Jesús los que van a ser salvos y a la siniestra los que van a ser condenados. Acá, y hay una representación de un maligno, de un diablo, pintado de azul. Acá están los apóstoles y coro de ángeles en la parte superior. Cristo pues en medio de una mandorla, en este caso ovalada, con ángeles alrededor de ella. Ya un poco de detalle, aquí tenemos la parte de la imagen, aquí tenemos representaciones de tanto la vida de Cristo como la de María. Hay varios. La última cena, la resurrección de Lázaro, el descendimiento de Cristo y la de depositarlo en el sepulcro, el Noli Me Tangere, o la primera escena, bueno, la primera vez que observan a Jesús luego de la resurrección, según lo que cuentan los evangelios canónicos, y bueno, así otras más. Esa es la expulsión de San Joaquín del templo. Esto no aparece en los evangelios canónicos, sino que es parte de los evangelios apócrifos. Bueno, se me escapa el nombre completo del evangelio apócrifo. Es el protoevangelio de Santiago, me parece, si mal no recuerdo, donde aparecen la descripción acerca de los padres de María. Eso, acuérdense que los apócrifos no son aceptados por la iglesia. Sin embargo, lo que está contenido en ellos como tradición oral, como leyendas, ha pasado de generación en generación, y por eso es que se conoce. En esa época, pues esa era la razón de que se sabía acerca de esto de Joaquín, que lo habían expulsado del templo. ¿Por qué lo expulsaron? Porque pues se pensaba que en la época que no tener hijos era porque Dios los estaba castigando. Entonces, San Joaquín, ya muy mayor, no tenía hijos con su esposa Sara. No, perdón, Ana. Sara es el mismo episodio, pero aquel es otro. Abraham, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, luego lo reconforta un ángel y le dice pues que vuelva del exilio en el que se fue, y que pues la esposa está embarazada. Entonces viene luego lo que se llama el encuentro en las puertas doradas. Eso es cuando San Joaquín se encuentra de nuevo con Santa Ana. Él vuelve a Jerusalén porque pues el ángel le dijo que estaba embarazada su esposa. A pesar de ser ellos ya muy mayores, pues ella concibió y el fruto es María. Luego hay otra idea, por ejemplo, es la presentación de la Virgen. En este caso, según el Evangelio apócrifo, ella desde muy pequeña manifestó su deseo de servir en el templo. Entonces la llevaron, la presentaron y ella se quedó en el templo de esa época en adelante, sirviendo en el templo y haciendo mucha oración, según lo que relata el Evangelio apócrifo. Llegada a la adolescencia, cuando ella iba a ver su primera menstruación, entonces los sumos sacerdotes pues discutieron entre ellos que ya no era tiempo para que ella estuviera ahí, porque si no estaba casada y menstruaba, entonces eso se consideraba pues algo impuro para estar en el templo. Acuérdense que el tema eso referido al período femenino se ve bastante mal.
es causa de bastante rechazo la antigua Jerusalén, en el antiguo, en la población pues de la que nos habla el Antiguo Testamento. Entonces, pues no se veía bien. Se dijo, bueno, tiene que casarse entonces. ¿Y con quién la casamos? Dijeron, bueno, que case con el hijo del sumo sacerdote. Pero ella dijo que no. Y no, y no. Entonces, no sabían qué hacer. Y el sumo sacerdote tuvo un sueño en el que el arcángel Gabriel le revelaba o le decía que debían llamar a todos los hombres solteros de Jerusalén y ellos deberían de entregar, digamos, como el bastón, un báculo o algo, y luego lo debían de retomar, o sea, de tomarlo. Todos lo entregaban y luego uno por uno debía pasar a donde estaban todos juntos y lo levantaban, reconocía el propio y lo levantaba, que ahí iba a haber un milagro. Cuando José levantó el que correspondería a él, el bastón, entonces de ahí salieron palomas blancas o una paloma blanca, según el relato. Según otros relatos, lo que sale de la vara son flores blancas, no sé si son jazmines o qué es lo que sale del bastón. Por eso es que en la iconografía de San José tiene, en el costado derecho, tiene un ramo de flores blancas, porque es eso lo que está diciendo, ¿verdad? Acerca de la manera como fue elegido para ser el esposo de María. Pues según el relato apócrifo, él no quería, porque decía que tenía hijos eh, pues mayores también, y no consideraba sano pues que María, siendo tan joven, estuviera en medio de tantos hombres. Según el relato, pues lo obligan a que se case, y eso pues da pie luego a lo que sí aparece en el Evangelio canónico, y es que él se iba a casar, dice que se iba a casar, no dice que estaban casados, pero él se dio cuenta que estaba embarazada. Y entonces pues según el Evangelio canónico, la iba a dejar en secreto, dice, o sea, la iba a abandonar sin hacer denuncia ni nada de que está embarazada. Según el Evangelio apócrifo, pues sí fue un escándalo, sí hubieron reclamos a José, porque él se le habían dado nada más como un requisito, solo era como casado solamente por decir que estaban casados, solamente para cubrir el requisito de ella y que siguiera sirviendo en el templo, no que saliera embarazada. Entonces por eso pues el susto de José, y por eso se lleva ahí. Luego viene el ángel y le dice que no temas, que él es el Hijo de Dios quien viene, y pues ahí el resto ya lo sabemos. Entonces ese es como el relato de por qué María pues aparece en esas circunstancias. En esta capilla hay bastantes escenas de ella. No se las voy a mostrar todas, pero pues sí les diré que hay bastantes escenas de ella. Y bueno, eso va con a tono con las temáticas del gótico, que son pues que la Virgen María es la mediadora, ella es la intercesora, y pues hay una cantidad de imágenes que aparecen referidas a ella en este periodo. ¿Preguntas? ¿No? No, Lick, todo claro. Bien, acá ahora dice, por esa creencia es que muchos creyentes, en su mayoría lo he oído de historias de santos, como San Ignacio de Loyola, bueno, después de sus bienes y demás. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, entonces así hay muchas historias más de María. Hay otros que van a aparecer más adelante. Ya les mostré en escultura el tránsito, la asunción y la coronación. Son cosas que tampoco aparecen en la Biblia, pero se representan dentro del cristianismo católico. ¿Y por qué? Pues porque están presentes en la tradición oral. ¿Y de dónde viene la tradición oral? De los libros como los apócrifos. Bien, sobre la resurrección de Lázaro, es el tema de esta, pues está representado el momento en el que él le dice, él lo bendice luego de haberle dicho que se levante, ¿verdad? Y que salga. Y las hermanas de él, pues acá agradeciendo, haciendo reverencias a Cristo.
Ese es el prendimiento, eso es del ciclo de la vida de Jesús, de lo que corresponde ¿cómo se llama? A la pasión de Cristo. Y bueno, es el momento en el que Judas lo besa, y lo que se ve acá, Judas besándolo. Y este es Pedro que con un cuchillo le corta la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Y acá, con antorchas y todo, pues ahí lo va a atrapar. Esto es el llanto sobre el Cristo muerto. Cristo ya falleció, he bajado de la cruz y está pues junto con las personas que más lo amaron. Está María, y bueno, está María Magdalena, Pedro y otros más aparecen alrededor. Y lo interesante de esta imagen es en la parte superior, esto que se ve acá arriba, son ángeles. Y estos ángeles están sufriendo. Vean, uno se rasga las vestiduras, que es símbolo de dolor. Otro, otro pues parece que va cayendo, otro se lamenta. Y así van muchos más. Esto es el sueño de Inocencio III. Inocencio III, el Papa. Y pues San Francisco de Asís lo va a entrevistar. O va a entrevistarse con él más bien, porque él va a solicitar permiso para que un grupo de sacerdotes se independicen tanto que se vuelvan cristianos y pues luego darle tributo ¿cómo se llama? Al Papa. Entonces el Papa le relata que vio en un sueño que un hombre pequeño le decía, estaba sosteniendo el edificio que se estaba cayendo. Entonces el Papa interpreta que es ese hombre que ha llegado a hablar con él, que es San Francisco, y entonces pues le permite, primero le toca permiso para la orden, que nacen los franciscanos, y lo tiene pues muy en cuenta él porque todos sus pensamientos o todo lo que esté sujeto a interpretación pues se lo puede decir a él también. Este es otro de las pinturas interesantes. Este es Cristo seráfico y la estigmatación de San Francisco de Asís. Según la hagiografía de San Francisco, él pues tenía el esquema de la crucifixión, las heridas en las manos, las heridas en los pies, la herida del costado, y entonces todas esas se las pasa a San Francisco. Y ese otro sacerdote acá, ese es como poner un testigo, o sea, hay alguien que testifica lo que se está observando. ¿No le llama la atención esta representación de Cristo? ¿Cómo lo describiría? Bastante, de hecho, iba a preguntar qué contexto tiene ver a Jesús así, como un serafín. Pues según la historia del sueño o de la revelación que tiene San Francisco, pues él lo observa como un ser angelical cercano a Dios. Parece que los serafines son el círculo más cercano, entonces por eso lo ve como si fuera un serafín. Las alas rojo-naranja son un símbolo de esa cercanía, porque fuego es lo que simbolizan las alas. Y bueno, vuela con 2 pares de alas y con un par de alas se cubre el cuerpo. Algo parecido, se han visto ¿cómo se llaman estas? Las representaciones bueno, en escultura de esta pieza, y recuerda bastante a los serafines, que son básicamente un rostro con alas. Según la descripción, igual, 2 cubren el cuerpo, 2 vuelan y las otras sirve para cubrirse el rostro, me acuerdo, para cubrirse el rostro de la gloria pues,
que emana de Dios Padre. Aquí aparecen las líneas, esas líneas representan esa relación entre las heridas que tiene Cristo y las que van a aparecer en el cuerpo de San Francisco. Y estos dos sacerdotes como el que atestigua lo que se está observando. Bien, preguntas. Todas estas son pinturas sobre paredes. Dígame. A mí más que todo lo que me llama la atención es que como que a los edificios les intentan dar como un efecto 3D, ya les intentan dar más profundidad. Sin embargo, como que no aciertan en todo, en las medidas. Muy bien, esa es una muy buena observación. Resulta que en este periodo, en el gótico, ya lo hacían en el románico, pero en el gótico hay una preocupación por parte de los artistas para poder representar los edificios, es decir, la arquitectura circundante de los lugares, digamos, de las ciudades, de los pueblos. Y entonces hay iglesias, castillos que se representan en ¿cómo se llama? En las montañas, por ejemplo. Bueno, vean, una montaña no es naturalista. Tampoco es naturalista la proporción entre las personas y los edificios. Entonces, ellos sí lo notan, lo observan y lo copian, pero no saben, porque no ha sido estudiado aún, que la relación entre un edificio y otro es la misma, y a eso se le llama perspectiva. Eso no aparece todavía, pero estamos, con estos antecedentes, estamos quizás, digamos, a menos de 200 años de que aparezca la perspectiva por primera vez en el arte. Pero acá, digo, a menos la perspectiva de un punto, de 2 puntos o 3 puntos, porque perspectiva sí hay. Está equivocada completamente, pero sí la hay. El gótico es donde más lo observamos. Bien, ¿qué más? ¿No? Bien, algo más también sobre esto del Cristo seráfico. Fíjense que en otras representaciones aparece Cristo que se observa más bien como un ángel. Es decir, no tiene todas las alas que corresponden a un serafín, sino que solo tiene las dos comunes que se le ponen a los ángeles, pero aparece con fuego alrededor. O sea, en las pinturas hacen ver como que es fuego, como que las alas se convierten en fuego. Bien, ¿con otra pregunta? Pasamos entonces a la pintura sobre tabla. La pintura sobre tabla se denominan retablos también, como los retablos que son estas cuestiones arquitectónicas que veíamos, que es donde están montadas las pinturas al final, pero también a las pinturas de manera individual se les llama así, retablos. Entonces, primero se hacen con temple, y el temple es una técnica que se utiliza el pigmento mezclado con agua y a la que se le pone también huevo o cola que se obtiene pues de los huesos de animales. No sé si alguna vez han visto cómo se hace o han hecho, por ejemplo, la cola. Es con poner a hervir cartílagos de diversos ¿cómo se llama? Animales, y eso despide un material que es bien pegajoso. Entonces, con eso es lo que pegaban antes, es lo que se llama cola. Lo más, bueno, que más adelante en lugar de agua pues se le agrega como lubricante el aceite. Y bueno, el óleo no aparece todavía, pero este es un antecedente también. El óleo va a aparecer hasta el siglo XV en adelante, o sea, ya Renacimiento pleno.
Esta imagen corresponde a la historia de San Jorge y el dragón. Este es el Damas con caballero. Esto es de la región de la Francogótica. Bien, ¿un comentario? ¿No? Bueno, observen lo que ya el compañero señalaba sobre la perspectiva. ¿Creen que la observan o creen que todavía están, ¿cómo se dice? O sea, ¿la ignoran o sí efectivamente la observan, sí la ven? Eh, siento que todavía hay cierta juxtaposición, pero con el ángulo que da el edificio, se siente como si hubiese una perspectiva, aunque más o menos viéndolo parecieran todavía tener isocefal. Los personajes. Uh-huh. Bien, gracias. ¿Quién me levantó más la mano? Yo, sí, concordando con mi compañero, yo creo que los antiguos artistas del pasado intentaban recrear esa perspectiva que ellos veían, pero no lo lograban tanto porque se nota que aún no, como que no vean el punto de fuga para que todo se vea así ordenado con perspectiva y por cómo están ubicadas los muros, las personas y los árboles. Exacto. Realmente ese tipo de pinturas tienen una cantidad de detalle bastante grande, tienen mucha información. Vean los árboles llenos de animales. Bueno, la perspectiva en esta, al menos en el central, sí pareciera que sí conocen de perspectiva porque esas líneas corresponden. Pero esta ya no. Aquí una van hacia atrás, una hacia el frente, una hacia adelante. ¿Sí, Ariela? ¿Se me escucha? Sí. También el edificio de atrás, como el delgado, también no pega la perspectiva. Como los ventanales están disparejos, y también los adornos. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Hay un dato más por acá. Acá no aparece ningún caballero, sino que es la doncella quien tiene amarrado al dragón. Bueno, está entendido creo yo la idea de la perspectiva quebrada. Otra imagen más donde se utiliza la proyección en distancia o profundidad. Dígame. ¿De qué año es esa pintura? Porque se ve que ya tienen como una idea de cómo hacer los planos, los primeros planos, que es es una mujer, ¿verdad, Lick? La mujer en el caballo blanco. Sí. Como ella se sería... No, perdón, no. La mujer está atrás, es la doncella. Es un hombre. Ay, como tenía pelo largo, por eso me confundí. No. Entonces, sí, él sería como el primer plano, la mujer sería el segundo y ya la ciudad el tercero, el castillo sería lo último. Se ve que tiene una vista bastante buena, la verdad. Por eso me intrigaba de qué año era la pintura. Muy bien, gracias. Y efectivamente, pues tiene una calidad diferente a la que hemos estado viendo. Eso es porque es tardía. Estas se consideran de transición hacia el Renacimiento. Vean este dato acá. Dígame, ayuda. ¿Cuál es el contexto de la pintura? Bueno, muy bien. Esta pintura lo que cuenta es la historia de San Jorge y el dragón. Para esa época, bueno, es la final de la Edad Media, que sería románico gótico, aumenta la cantidad de imágenes que representan a San Jorge luchando contra un dragón, que es lo que se ve acá. El dragón parece una lagartija, ¿verdad? Bastante grande.
Y pues él, al vencer este animal, entonces ha salvado a una doncella. Ese es como el esquema de muchas historias en la edad, en la Edad Media. Y San Jorge, pues, acá se parece bastante este, a la parte de la ciudad también, toda la parte de perspectiva atrás. Bien, vamos a avanzar de acá. Virgen con el niño, esa no me va a tener tanto, pues ya hemos visto bastantes representaciones iconográficas. Vean que con la mano lo está señalando, significa que es una virgen que ofrece. Vean, algo quiero que vean acá. Vean esta otra. En ambas está con su mano derecha como mostrando a Cristo, está diciendo que Él es el camino. Pero el discurso en esta época, a nivel de la iglesia en general, pues eso es lo que se busca pues con eso, la idea de la Virgen Madre, proyectarla, y la idea de pues, que es una madre amorosa, para que la gente pues, a través de ella avance un poquito más. María en el Jardín de los Santos, ese de Maestro del Jardín del Paraíso, si se conoce, no hay datos sobre él, de hecho hay muchas muestras, no sé qué tantos. Bien. Y en miniatura, pues ya sabemos, la miniatura se refiere al color, no se refiere al tamaño, entonces hay que tener cuidado con eso de él. Bien, el término con el que se conocen a los libros en esta época son manuscritos iluminados. ¿Por qué se les dice iluminados? Porque aparecen sin sombra las figuras. Todo aparece como brillante, o por lo menos carente de, de las obras. Sobre los códices, esta diapositiva de información y lo de las miniaturas. Acá ejemplos en códices. ¿Un comentario de lo que observan? A mí lo que me llama la atención es los rostros, cómo hacían los rostros en ese tipo de pintura. Bien, pero ¿cómo los hacen? ¿Cuál es su opinión? No estoy segura y tampoco se me viene alguna idea de cómo posiblemente los hacen. No sé. Bien, la palabra es naturalismo. El naturalismo no significa que son exactamente como lo vemos en la realidad, sino que pues tienen el color. En este caso es el esquema de la Virgen de Guadalupe de Fátima, de Guadalupe de Cáceres, ¿se acuerdan? La española. El nimbo radiante y el tipo de vestimenta. ¿Qué es lo que hicieron nada más? Bueno, vean, rojos, azules son colores de la realeza, por eso se utilizan para eso. Y bueno, luego el texto, muy adornado. Especialmente las primeras páginas aparecen así con mucho más color, con mucho más registro de la pintura. Pero otra más, de detalle.
Más imágenes. Estos son representaciones de Cristo en medio de los evangelistas acá. Y este es como un cargo eclesiástico. Está recibiendo la investidura pues, para gobernar un espacio, un lugar. Dígame. No, pues hay algo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Que viendo estas imágenes, a mí lo que a mí me recuerda al verlas son los evangeliarios, porque hay unos que, no sé si son todos, porque al menos los que yo he visto tienen imágenes parecidas a esas. Igual así de la forma del rostro y todo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora dice, el tono de la piel es notoriamente más clara a otras representaciones anteriores. Sí, acuérdense, por eso se llaman ilustraciones iluminadas, porque tienen más luz. De hecho, desaparecen las sombras en estas representaciones. ¿Qué vemos ahí? A ver, ¿quién me explica? ¿En cuál de las dos imágenes? En las dos. Primero una, luego la otra. A ver, la de los caballeros. Supongo que está relatando algún tipo de guerra o victoria de alguien. Y en la 2 parece un señor orando contra un demonio, pero no sé qué trata de decir esa gran línea roja que los divide. Y el demonio tiene un rostro en la rodilla, no en la parte de la pierna. Fíjense que de esta época los demonios los ponían rostro en los genitales y en el trasero. No sé si lo tengan, ¿verdad? Al final a lo mejor así son y nosotros pintándolo de otra forma. Pero esa es la norma para esta época, pintarlos así. Acuérdense que es un bestiario general, así, mucha imagen, la que utilizan pues para representar el mal en la Edad Media. Bueno, y estas otras son guerras, es lo que representa. Y bien, llegamos hasta ahí, hasta el gótico. Pregunta aquí si son gárgolas. No, no son gárgolas. Acuérdense que las gárgolas se refiere al elemento arquitectónico. En todo caso, este podría ser un dragón o una serpiente, a la que para darle más la idea de la maldad se le pone hasta alas. Bueno, veamos por acá. Y detengo la grabación.